Gracias, Mariano. Gracias, Gonzalo. Bienvenido, Luis Eduardo. Bueno, pues como bien decían hace un momento, último día de actividades de este curso de inducción para funcionarios municipales de protección civil. Yo quisiera iniciar las actividades de hoy ya de manera formal, leyendo el objetivo. Me parece que sería interesante, pasadas las 5 jornadas anteriores, hoy en esta sexta, con estas 2 charlas, con estos grandes ponentes, recordar que el objetivo del curso es proporcionar a los funcionarios de las dependencias de gestión de riesgo y protección civil en el nivel municipal información básica, homologada, armonizada y actual, a través de charlas con especialistas sobre los temas relevantes que fortalezcan criterios en la toma de decisiones, que permitan programar acciones locales para promover la reducción de riesgos de desastres y la preparación puntual de las áreas de oportunidad, que con la información obtenida se autodeterminen como debilidades en el equipo de trabajo de las diferentes dependencias. Sean todos bienvenidos. Las charlas de hoy son 2. Primeramente tendremos el honor de escuchar al maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino con sistemas de alerta temprana, para amenazas múltiples. Y más tarde escucharemos al ingeniero Enrique Guevara Ortiz con el tema de la protección civil a la gestión de riesgos de desastres. Me voy a permitir, para dar inicio, leer la reseña profesional del maestro Luis Eduardo, la cual, si me permiten, maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Ingeniero civil por la UNAM, con estudios de posgrado en geotecnia y urbanismo. Maestro en gestión integral de riesgos de desastres por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Además es candidato a doctor en gestión de riesgos y protección civil por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. Diplomado en Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia de la CEGOP. Alta Dirección y en Administración y Dirección de Proyectos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En 2016 fue condecorado con la Medalla al Mérito en Protección Civil en la Ciudad de México. Ha sido coordinador de Protección Civil en el municipio de Atizapán de Zaragoza, director de Gestión de Riesgos en la Sedesol, primer director de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED, presidente del Consejo Científico Asesor del FROPREDEN, director de Protección Civil en la Delegación Iztapalapa. Además, coordinó el desarrollo del Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgos, el SABER, plataforma de inteligencia para la prevención de desastres que da soporte al Atlas Nacional de Riesgos. Actualmente, el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Maestro, sea usted bienvenido y adelante, tiene la palabra. Es un honor. Muchísimas gracias a todas, a todos, por esto, a Mariano, al colegio, que se dieron a la tarea de integrar al equipo y de unirnos, por lo menos a mí, con todos ustedes esta mañana. Y, por supuesto, a todos los demás instituciones que colaboraron o que están colaborando en este curso, que a mí me parece sumamente importante porque, bueno, yo he sido titular municipal y de una alcaldía y entiendo perfectamente en la bronca en la que se están metiendo. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes algunos aspectos teóricos en un principio y posteriormente profundizar en un par de experiencias exitosas alrededor de esta idea de lo que son los sistemas de alerta temprana. Me parece que alguien levantó la mano, pero bueno, ahí me avisan. Primero que nada, el desafío
frente a un municipio encabezando la gestión de riesgos, la protección civil, resulta sumamente complejo en este momento. Nadie puede negar que algo extraño está ocurriendo. El comportamiento de la atmósfera, el comportamiento que hemos observado, no es de ninguna manera lo que veníamos observando. Y eso obedece a pues, cambios que hemos hecho a nivel global, pero también a nivel local. Y ya hay bastantes estudios, algunos de ellos del doctor Víctor Magaña en México, por ejemplo, que nos hablan de que ha habido un cambio en la frecuencia de los eventos extremos. ¿Qué son estos eventos extremos? Pues aquellos que van un poquito más allá de lo que habitualmente estábamos acostumbrados. Y han cambiado en frecuencia, en intensidad. Estudios muy serios de la Ciudad de México y de Guadalajara, pues muestran ya, de acuerdo al equipo del doctor Víctor Magaña, que los eventos, las tormentas, son más frecuentes, son más cortas en duración, pero más intensas, chiquitas pero picosas y destructivas, por supuesto. Y casos sistémicos, lo platicaremos más adelante, como el hospital de Tula, donde a mí me en algunos medios nacionales que señalara el malo, y yo les dije que no había un malo, más bien había un sistema de protección civil que no terminaba por encajar todas las piezas para evitar estos terribles eventos, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece muy importante porque la gente se queja de algo muy simple. Hay algunos estudios también que le preguntan a las personas sobre los eventos destructivos, y lo que más les interesa es que les avisen. La queja más grande de la gente frente a la protección civil, además de la corrupción, es: no me avisaron, nadie me avisó, nadie me dijo. Y entonces estos eventos nos ponen a pensar en qué es lo que tendríamos que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar los riesgos. Y aquí no les voy a hablar de funciones matemáticas, ni de análisis probabilísticos, ni esas cosas tan complejas. Porque después de muchos años de reflexión, llegué a la conclusión de que tenemos que hablar un lenguaje sencillo. Y ahorita les voy a decir por qué tenemos que hablar todos con un lenguaje sencillo y con mucha humildad. Porque, en primer lugar, el riesgo es un futuro, es algo que no ha ocurrido, es algo que podría ocurrir en cualquier momento, pero que no ha ocurrido. Otra característica del riesgo es que es negativo. El riesgo es un futuro y es un futuro negativo. Entonces yo les preguntaría a ustedes, titulares de protección civil o responsables en sus municipios, ¿qué futuros negativos pueden imaginar en el lugar en el cual van a estar como responsables? ¿Qué futuros negativos puedes imaginar? Y esos futuros negativos los tienes que anotar. Tienes que hacer una lista de todas las cosas horribles que pueden ocurrir. Alguien no imaginó que en un hospital iban a morir 14 pacientes de COVID porque no iban a tener acceso al oxígeno porque se inundó el hospital. Y nuestro primer trabajo es imaginarlo. Aquí no se vale decir, nadie lo imaginó. Bueno, a ustedes les pagan por imaginarlo, y si no lo hacen, están siendo omisos. Por lo tanto, su primer ejercicio es un ejercicio creativo, es un ejercicio de imaginación. Tienen que tener una mente un poco maquiavélica, diría yo, pero es importante, les van a pagar por eso. Y si no son capaces de imaginar futuros negativos, entonces van a ir a cobrar de a gratis. Ahora, ese futuro negativo no puede ser cualquiera. Si me imagino un ataque zombie, ahorita que estamos en Halloween, pues sería algo absurdo. Entonces, el futuro negativo tiene que ser creíble. ¿Qué datos, qué evidencias, de dónde sacas tú que puede ocurrir eso? Y lo importante de esto es que
el riesgo lo construimos intelectualmente. El riesgo es un ejercicio, es el resultado de un ejercicio creativo. Por lo tanto, paso número 1, no puedes construir gestión de riesgos si no eres capaz de imaginar futuros negativos y tienes evidencias y argumentos para hacerlos creíble. Y eso ocurre en tu mente, lo tienes que aterrizar en un cuadernito, en donde tengas que aterrizarlo en un principio, pero si no haces esto, lo que vas a ir es a perder el tiempo y hacerle perder el tiempo a la comunidad a la que sirves. Ahora, antes usábamos la bola de cristal, el chango de Catemaco, ahora usamos modelos. Y nuestros modelos nos hablan de que el riesgo de desastres son daños y pérdidas del futuro que están relacionados con un peligro que es una capacidad destructiva, que puede ser de la naturaleza o puede ser una capacidad destructiva de la actividad humana o una combinación, es decir, una amenaza o un peligro socionatural, mitad humano, mitad natural. Estos peligros se manifiestan en un área en particular. Esa área está llena de cosas y esas cosas son lo que llamamos el sistema expuesto. Todo lo que está expuesto al peligro está dentro del área de afectación. Pueden ser objetos, personas, inmuebles, animales, muchas cosas, todo lo que está expuesto y que tiene un valor para nosotros. Estas cosas, perdón, que están expuestas tienen características que los hacen susceptibles al daño, los hacen frágiles, los hacen fácilmente dañables. Entonces, los bienes expuestos son vulnerables, les faltan capacidad, no tienen la capacidad de resistir las casas, no tienen la capacidad de enterarse las personas, no tienen la capacidad de evacuar las personas con discapacidades. Esas son las vulnerabilidades, la falta de capacidades. Y todo esto es un proceso dinámico, se está amplificando, o actuamos o crece, no se va a detener, actuamos o crece. Y por tanto, tenemos que entender estos peligros que a veces los hacemos crecer nosotros como seres humanos, al deforestar, al cortar las laderas, los cerros, la exposición, cuando no hacemos una buena planeación del territorio, la exposición crece y por supuesto la vulnerabilidad, esas capacidades diferenciadas que afectan más a las personas. Todo esto lo podemos construir y transformar en un modelo matemático. Esto es un modelo conceptual, son conceptos relacionados a partir de esquemas, pero lo podemos transformar a modelos matemáticos, les podemos dar valor, números y construir números y ecuaciones a partir de esto. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes que empleamos para llenar nuestro modelo de riesgo? ¿Cómo construimos riesgo? Tenemos que encontrar peligros y ver cuáles son los bienes que están expuestos y cuáles son las características o las capacidades que les faltan a esos bienes expuestos. Pero ¿cómo lo construimos? ¿De dónde sacamos los datos? En primer lugar, lo ideal sería que fuera de la ciencia y de la tecnología, pero no siempre se tiene. A veces usamos la experiencia de las comunidades al adaptarse, la experiencia que tenemos personas como yo, que tiene más de 35 años, y como muchos de ustedes estoy seguro que tienen muchos años de experiencia atendiendo y estudiando los fenómenos destructivos y de la naturaleza y de la humana. Entonces, todos ustedes con su experiencia pueden actuar, pero si no la tengo yo, la tienen las comunidades, y eso es un activo muy importante. Pero también lo hacemos a partir de las creencias. Y aquí quiero pedirles nuevamente humildad. Entendamos una cosa. Todos usamos estos tres ingredientes, depende del área en la que estemos actuando. No conocemos toda la ciencia. O sea, primero, las ciencias están limitadas, las ciencias no lo saben todos. Y por otro lado, nosotros no sabemos todas las ciencias. Por lo tanto, no podemos actuar en todos los riesgos. Y eso es muy importante porque cuando no tenemos el conocimiento técnico científico o cuando no existe el conocimiento técnico científico en un área particular, lo acabamos de ver en el COVID-19. En la COVID-19 el SARS-CoV-2 nadie lo conocía, nadie sabía hacer vacunas. Entonces la ciencia y tecnología no tenían en ese momento el conocimiento suficiente. Por lo tanto, ¿qué usamos? Nuestra experiencia. ¿Qué hicimos en H1N1? Y empezamos a usar la experiencia de pandemias pasadas. Y finalmente, nuestras creencias. Todos tenemos creencias. Todos. Y puedo pensar en creencias ideológicas, religiosas. Hay muchas creencias, ¿no?
Y el que diga que cree en Dios es una creencia. Y el que diga que no cree también es una creencia. Queda totalmente fuera del rango de las ciencias, porque la ciencia es limitada. Nuestra ciencia siempre va a ser limitada y va a estar creciendo, pero es limitada. Y por lo tanto todos tenemos creencias, cosmovisiones, formas en las que vemos el mundo. Hay personas que no ven el virus o hay personas que no creían en las vacunas por sus limitados conocimientos en ciencia y tecnología, a lo mejor por su experiencia de no confiar en las empresas transnacionales o de no confiar en los gobiernos. Entonces, todo esto es la forma en la que construimos riesgo y lo hacemos todos. Todos estamos del lado de los que perciben riesgos y lo hacemos con estos tres ingredientes. Ciencia y tecnología, experiencias. La experiencia, el problema es que tu experiencia puede ser puntual. Tu experiencia es lo que tú viviste en un momento dado, en un lugar y en una fecha en particular. Y las creencias, ahí están, siempre están. Ahora les pongo un ejemplo. Yo no estudié ciencias médicas. Mi papá es médico alópata, pero yo no estudié ciencias médicas. Por tanto, cuando voy al médico, lo que me toca es escuchar, que me pregunte mis signos, síntomas, me hace estudios y después me da una receta y yo voy y cumplo esa receta. Y yo no conozco de ciencias médicas, pero confío en esa persona. Por lo tanto, como no conozco, no tengo conocimiento técnico científico, uso mi experiencia. Bueno, yo crecí con un médico, evidentemente creo en los médicos y creo que hacen lo mejor posible y por lo tanto voy y me aplico el medicamento y me aplico la dosis de lo que me toque hacer. Por tanto, estoy asumiendo un riesgo con base en mi experiencia y mis creencias. Cuando te subes a un avión pasa algo similar, no conoces cómo está el avión, cómo está el piloto, no conoces el plan de vuelo. Por lo tanto, tú simplemente confías y eso te da tranquilidad. Y uno de los problemas que tenemos nosotros en Protección Civil es que la gente no confía en nosotros por corruptos y no le generamos tranquilidad por ineptos. ¿Por qué? Porque no construimos los modelos de riesgos, porque no nos sentamos con honestidad identificar qué sabemos y qué no sabemos. Ahora, uno de los graves problemas de riesgo, como se han dado cuenta, ocurre en el inconsciente, mucha parte de él. Mis creencias y mis experiencias están en lo inconsciente. Yo no me pongo a analizar cuando voy al médico que estoy tomando decisiones con una creencia o con mi experiencia y que no estoy usando nada de ciencia para creerlo. Por lo tanto, parte del trabajo es traer al consciente este proceso, donde yo busque futuros negativos y los ingredientes que utilice estén a la vista. ¿Se vale usar mi experiencia? Sí, sí se vale. Lo que no se vale es que lo ignores, que esté en tu inconsciente. Lo que no se vale es que utilices las creencias, porque a veces llenamos los vacíos de conocimiento hasta con nuestras creencias. Se vale. Lo que no se vale es que sea de manera inconsciente. Tienes que estar consciente de cómo estás tomando decisiones. Y eso te hace una persona inteligente. Te da la capacidad de comprender el riesgo, la capacidad de tomar mejores decisiones y de resolver en conjunto con las demás personas. Porque si tú eres el primero en estudiar y en comprender la manera en la que estás construyendo el riesgo intelectualmente, entonces tú vas a tener más capacidad de dialogar con el de enfrente, darte cuenta con qué está construyendo la gente. Por ejemplo, los antivacunas, con qué construyeron su riesgo en su mente. Intelectualmente construyeron riesgo los antivacunas con sus creencias, lo construyeron con sus experiencias negativas pasadas. ¿Con qué construyeron riesgo? Si no somos capaces de entender nuestro propio modelo de riesgo, tampoco seremos capaces de entender el modelo de riesgo de los demás. Entonces, nuestro primer trabajo es comprender riesgo, cómo lo veo yo y cómo lo ve la gente, para poder decidir y resolver los problemas. En este sentido, Dylan Evans, un psicólogo inglés, cuñó la idea de inteligencia de riesgos que yo trato de promover desde hace tiempo aquí en México, que nos dice, tienes que saber lo que sabes. Es decir, ¿qué es lo que sabes? Yo sé de ingeniería civil, sé de estructuras y tengo experiencias en ciertas cosas, pero hay muchas cosas que ignoro. Entonces tienes que saber lo que no sabes. ¿Por qué? Porque entonces podrás integrar un equipo con los conocimientos que faltan. O si no es así, podrás tomar decisiones, pero de manera consciente. Estamos usando experiencias, porque a veces no hay conocimiento suficiente. Y
Eso te va a ayudar a decidir de mejor manera para reducir daños y pérdidas. Ahora, evidentemente yo no me puedo conformar con lo que sé, porque soy muy ignorante. Ignoro el 99.9% de las ciencias, yo y todos. Por lo tanto, ignoro cómo ven las cosas, cómo viven las cosas un discapacitado, cómo lo vive una mujer a la que no se le ha permitido acceder al poder, cómo lo vive un indígena que ha sido discriminado o una persona de la diversidad sexual que ha sido violentada por sus preferencias. Entonces yo no puedo verlo, estoy ciego y por tanto tengo que reconocer lo que no sé para decidir mejor y entonces una vez que logre eso podré empezar a llenar esos vacíos de conocimiento, esos vacíos actitudinales a través de un sistema de alerta temprana que incluye temas de inteligencia de riesgos. Ahora, como les acabo de decir, imagínense, este elefante lo utilizo mucho porque me muestra cómo 6 ciegos, estas personas son ciegos, a los que los llevan a tocar a un elefante. Al momento en el que tocan el elefante, cada uno de ellos interpreta el elefante de acuerdo a lo que percibe. Uno toca la trompa y dice que es una serpiente, otro toca una pierna y dice que es una columna, uno toca el abdomen y dice que es una pared y otro toca la cola y es una cuerda, un abanico o una lanza. Cada quien lo interpreta como puede. El problema es que cada uno ve un pedacito nada más y el pedacito que ves es como lo interpretas. Si tu riesgo es colmillo, vas a actuar como colmillo. Si tu riesgo es oreja, vas a actuar como abanico. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el riesgo no lo construyes tú. Tú puedes coordinar y ese va a ser tu trabajo. Primero imaginarte los riesgos y las cosas negativas que pueden ocurrir, pero después te toca coordinar a los que tienen el conocimiento suficiente, el conocimiento necesario. Y esto puede ocurrir desde diferentes territorios. A veces, por ejemplo, lo de Tula fue un problema que nació tal vez en Xochimilco. ¿Por qué? Porque está al otro lado de la Ciudad de México, está todo eso conectado. ¿Cómo está conectado tu riesgo? Está conectado a nivel local, con el municipio vecino, en una cuenca nada más. ¿Cómo está conectado tu riesgo? Y eso te va a decir qué territorios tienen que intervenir. Segundo, qué disciplinas tienen que intervenir, qué conocimientos hacen falta de antropología, de sociología, de etnología. Necesitas un ingeniero civil guapo y conocedor. Ahí estoy, me llaman. O necesitas, no sé, un químico. ¿Qué disciplinas hacen falta? Si tú no colocas eso por escrito, vas a andar perdido. ¿Qué sectores tienen que intervenir? Sector público, privado y social. ¿Qué sectores podrían aprovechar sus conocimientos y sus recursos para reducir este riesgo? Pueden ser personas militares, pueden ser del sector salud o del sector educación. ¿Qué sectores tienen que intervenir? Y la última, ¿qué grupos vulnerabilizados? Ya hablé de ellos. Personas con discapacidades que tienen barreras enfrente. Y no porque ellos las tengan, o sea, porque se las ponemos. Mujeres que no han tenido acceso equitativo al poder y a los recursos y que viven en condiciones de desventaja, porque socialmente eso es educado. Personas de la diversidad sexual que han sido violentadas. Ya dije, indígenas también, niños a los que ni se les pela, ni se les toma atención, ni se les pide su opinión, ¿no? Entonces todos ellos tienen que intervenir. Ahora, una vez que hemos hablado del tema riesgo de esta manera más amplia, veamos el primer ejemplo de un sistema de alerta temprana. Voy a platicarles del caso de Iztapalapa, en el cual yo personalmente participé. Y en este caso también estuvo nuestro siguiente ponente, Enrique Guevara, el doctor Mario Ruiz, ya lo conocieron ayer, Rafael Marín Cambranis participó en este proyecto y José Luis Flores, que ya no está con nosotros. Entonces todos nosotros, yo era el director, pero ellos fueron quienes realmente me ayudaron a impulsar muchas de estas ideas. Entonces quiero comenzar diciendo eso, ¿no? Fue trampa porque el actual director general del Senapred, el actual director general de prevención de la Ciudad de México, José Luis Flores, Mario Ruiz y su servidor, pues en bola hicimos este trabajo. Entonces, lo primero, cada amenaza tiene tiempos de anticipación distintos y áreas de manifestación distintas. Perdón que esté en inglés esto, pero acá vemos el tiempo expresado en segundos y de este otro lado
tenemos el área, ¿no? Entonces, un sismo pues, va a afectar del orden de kilómetros y nos va a dar apenas unos segundos. En cambio, una tormenta severa, esta es una hora, aquí vemos. Entonces aquí el sismo te va a dar una anticipación de segundos y afecta más de 500, 1000 kilómetros cuadrados. Una tormenta severa pues anda en el rango de 25, 50 kilómetros cuadrados y la puedes anticipar una hora. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué tipo de fenómeno es y cuánto tiempo de anticipación tenemos. La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres nos propone que los sistemas de alerta tengan componentes. El primero de ellos es conocimiento del riesgo, que es lo que hemos estado haciendo ahorita. Hay que recopilar sistemáticamente datos y llevar a cabo las evaluaciones de riesgos, imaginar futuros negativos y verosímiles. Los riesgos y las vulnerabilidades son bien conocidos. ¿Cuáles son los patrones y tendencias de estos factores? ¿Qué está ocurriendo? ¿Se están amplificando? ¿Se están reduciendo? Y lo ideal, pues, por supuesto, es tener esto mapeado. Para eso están los atlas de riesgos. Se ha avanzado muchísimo. Hay mucha información en el Atlas Nacional de Riesgos y aquel que no utiliza esos datos, pues simplemente es porque no quiere hacer las cosas con seriedad. El segundo componente es un servicio de monitoreo y alertamiento. ¿Qué significa esto? Las amenazas tienen que estar siendo monitoreadas con ciertos parámetros. Tiene que haber base científica para realizar una predicción. No se vale nada más porque se me ocurrió. Y se pueden generar alertas precisas y oportunas, ¿no? Oportunas significa con el mayor tiempo posible de anticipación de acuerdo a cada tipo de fenómeno. Después, ese conocimiento que tú ya adquiriste, cuando dices, ahí viene el lobo, tienes que diseminarlo, la gente se tiene que enterar, por lo tanto tienes que enviar avisos que sean claros, que te muestren la amenaza, pero también te digan qué hay que hacer. Y la información tiene que ser clara y útil. Y finalmente tiene que haber una capacidad de respuesta. De nada te sirve recibir el dato de lo que va a ocurrir si no sabes qué vas a hacer, si no hay un plan para reducir tus daños y tus pérdidas de manera oportuna y sistemática, ¿no? Entonces, para esto tienes que dialogar y trabajar con la gente. Tiene que ser un trabajo donde se generen conocimientos y capacidades locales y que sea la gente la que esté preparada por un lado, pero también las autoridades. Por lo tanto, hay protocolo para la gente y protocolo para el gobierno. Y los dos tienen que estar tejidos y entrelazados. Cuando llegamos a Iztapalapa, este conjunto de colegas, hicimos este esquemita donde nos muestra los diferentes fases los diferentes componentes del sistema de alerta, que es el conocimiento, medición y monitoreo, difusión y protocolos o planes o capacidad de respuesta. Le asignamos indicadores, lo calificamos y bueno, nos dio esta calificación al llegar, 3.2. No había, muchos de los elementos no estaban funcionando, no existían, ¿no? Por lo tanto, nos dimos a la tarea de construirlos. El primero, había un buen atlas de riesgos, es decir, podíamos identificar áreas de riesgos, había un atlas de riesgos actualizados. Tuvimos que determinar escenarios. Y aquí algo bien importante. El escenario no es numeritos o mapitas. El escenario es la historia de terror. Ahorita que estamos en Halloween. ¿Cuál es la historia de terror? ¿Cómo se vive esto? Imagínense el hospital. Pues hay un hospital con 5 camas y 10 camas de terapia intensiva para COVID. No, lo que te tienes que imaginar es muriéndose. Te tienes que imaginar que se les va la luz, que les falla la electricidad, que no hay oxígeno y que tienes que evacuarlos. En una inundación te tienes que imaginar cómo los empresarios están perdiendo sus mercancías o cómo las escuelas están, los niños ahogándose en la escuela. Construcción de escenarios es en lenguaje narrativo, es una narración, es una historia, como una telenovela de la Rosa de Guadalupe o peor. Pero evidentemente tiene que ser con sustento técnico-científico, ¿no? ¿De dónde sacas esa información o de dónde imaginas lo que va a ocurrir? Si no eres capaz de construirlo de esa manera, difícilmente vas a poder contrarrestarlo. Luego, tiene que estar basado en datos técnicos-científicos y no se refiere nada más a datos de ciencias duras. También las ciencias sociales tienen muchísimo que hacer en esto. Investigación, acción participativa, técnicas de etnológicas, sociológicas, antropológicas. Y hay que cuantificar el riesgo, hay que saber cuánto cuesta, cuántas personas, cuántas casas, cuántos niños muertos,
pacientes. Evidentemente también tenemos que contar, ¿no? Aquí el conde contar también participa. Entonces, bueno, nuestro modelo de riesgo, ya lo dijimos, tiene estos componentes y tenemos que mezclarlos siendo honestos de cuáles son los ingredientes que estamos empleando. Este es Iztapalapa, antes de la conquista, y esta es la Sierra de Santa Catarina. Acá está el Cerro de la Estrella, donde ocurre esta escenificación de la Pasión de Cristo, y era una península, como ven ustedes, era una península, una parte, y otra parte era un lago. Todo esto es y realmente parte de Iztapalapa y alrededor de este cerro, y un pedacito de por acá, ¿no? Entonces, estás ante un lago. Y aquí hay algo bien curioso, porque yo de repente platicaba hace unos meses con tabasqueños y tabasqueñas que quiero tanto, que les decía, es que el problema es que ustedes creen que todo se resuelve con infraestructura, y los ingenieros civiles vamos a resolver este problema. Pero la verdad es que sí se puede hacer mucho, pero vives en un lago. Y a los tabasqueños les decía, vives en un pantano. Y mientras no aceptes esa realidad, no vas a poder vislumbrar más opciones. Y, por supuesto, en la Ciudad de México hay tubos, y estos tubos sacan el agua de la ciudad, son los drenajes profundos y semiprofundos, pero estos tubos tienen una capacidad máxima, ¿no? Es como cuando te subes al tren, pero el tren ya va lleno, pues ¿cómo te subes si el tren ya va lleno? Entonces, uno de los problemas de Iztapalapa es que las tormentas severas ocurren de norte a sur, habitualmente las peores, y chocan contra esta sierra, y esto genera un efecto convectivo aquí que va a provocar que llueva más fuerte. Pero además, como el drenaje es de sur a norte, les voy a dibujar aquí algo muy rápido. El drenaje se mueve así, de sur a norte. Entonces, ¿qué pasa cuando una tormenta viene de norte a sur? Pasan dos cosas. El drenaje se va saturando. Entonces ya para cuando a ti te toca, cuando tienes que meter tu agua, pues ya el drenaje está lleno. Pero por otro lado, como yo les decía, si estas tormentas se van moviendo de norte a sur, al llegar aquí, el frente de tormenta choca contra la Sierra de Santa Catarina, el efecto convectivo es peor y pues te caen las tormentas más intensas. Entonces, este era más o menos el escenario en el cual nos encontrábamos, con un tubo con mucha capacidad que funciona muy bien porque el 99.9% del año Iztapalapa no está inundado, excepto cuando caen tormentas severas muy puntuales, particularmente de norte a sur, como ya les dije, y eso es lo que te provoca estos problemas. Este es Iztapalapa y ahí y había 28 zonas inundables que fueran nuestra prioridad, las más graves, las colonias más delicadas. Hay que entender también qué tipo de inundación estamos atendiendo. Hay inundaciones cuya intensidad se mide a partir de la velocidad de flujo, y si la velocidad es muy alta, pues el tipo de daño va a ser distinto, puede socavar y puede causar otros daños. La altura, cuál es la altura máxima, y el tiempo que permanece en Tabasco, pues es el factor más importante en la región de pantanos, la región Pantanos, Centro y Chontalpa. Habitualmente es donde más duran las inundaciones y pueden durar del orden de meses, bueno, de semanas, ¿no? Excediendo un poquito los meses, ¿no? ¿Qué es lo que está en riesgo? ¿Cuáles son los bienes que están en riesgo? ¿Cuáles son los bienes expuestos? Yo los he dividido en dos categorías. Los bienes de la dimensión territorial, que son los que están pegados al territorio, como casas, infraestructura o plantas, están pegados, no los puedes mover. Si los quitas de ahí, los rompes o te va a salir carísimo moverlos. Por lo tanto, estos bienes de la dimensión territorial no son sujetos en su totalidad al tema de sistemas de alerta, y ahorita les voy a decir por qué parcialmente. Para evitar daños y pérdidas está el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Hay que alejarlos de las zonas de daños, de las zonas de peligro. Entonces, esto es a través del ordenamiento, o hay que hacerlos muy resistentes con un reglamento de construcción. Los bienes que están más sujetos a los sistemas de alerta temprana son los bienes de la dimensión social, así les he llamado yo desde hace muchos años, los que no están pegados al territorio. Personas, mercancías, vehículos, animales, todo lo que no esté pegado al suelo lo puedes mover si la amenaza de la que estás hablando te puede dar el tiempo suficiente. Otra cosa es, puedes adaptar también arriba las casas. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar sistemas donde adaptas la casa para que cuando se inunde el agua no se meta. Porque todos traemos en nuestra mente que los ingenieros vamos a salvar al mundo. Y en parte sí, pero no. No.
no siempre lo vas a lograr, ¿no? Entonces, habitualmente tú dices que no se inunde, que los ingenieros hidráulicos hagan que no se inunde, pero no siempre se logra. Por lo tanto, si se inunda, ¿qué te queda? Pues que no se meta, que el agua no se meta. Y si se mete, ¿qué te queda? Pues que no me dañe. Y si te daña, ¿qué te queda? Pues que la respuesta y el apoyo llegue rápido y de manera precisa. Por lo tanto, cuando tienes un sistema de alerta temprana, se amplían las opciones que tú tienes. Los servicios de medición y alerta es el segundo componente: equipos de medición, equipos de monitoreo continuo, equipos de comunicación y equipos de transmisión. Tú tienes que tener medición permanente, un monitoreo permanente también, y equipos de comunicación para recibir los datos y para enviar los datos y para transmitir hacia las personas que van a recibir la información. Entonces, el segundo componente, ya lo dijimos, es este de aquí. Por tanto, déjenme ver en el chat. Ok. No hay preguntas. Ay, qué gusto que esté aquí mi compañero Delfino, el doctor Delfino Hernández Lascares. Bueno, ahora, ¿cómo funciona una tormenta? ¿Cómo se construye una tormenta? Imaginen que esa flecha roja es la ciudad. La ciudad está calentando el aire y por lo tanto empuja para arriba. Cuando pasa una nube llena de humedad y de polvo, el aire sube y se enfría. Al subir hay más volumen, hay más espacio, por lo tanto el aire se expande y al expandirse se enfría, baja la temperatura. Y imaginen ustedes que el polvito es como una cerveza que está en el refrigerador. Yo sé que ustedes no saben de eso, pero imagínense una cerveza en el refrigerador. Esa cerveza tú vienes y la sacas, inmediatamente empieza a condensarse el agua alrededor de la cerveza. Imagínenselo, yo sé que nunca lo han hecho ni lo han visto. Y pasa aquí, imagínense, todo el polvito que viene aquí se convierte en una chelita, en una cervecita, y se le condensa el agua. Cuando se condensa, se libera calor, es como en tu refrigerador. Tú tocas tu refrigerador, por atrás está caliente, porque el calor de adentro lo estás sacando para afuera. Entonces, lo mismo pasa aquí. Cuando el vapor se convierte en agua, hay un cambio de fase y entonces se libera calor. Y este calor empuja otra vez para arriba y estas gotitas de agua suben, se vuelve a enfriar porque hay más espacio, se expande el aire y entonces se enfría más y se congela. Y al llegar allá arriba, este hielo pues liberó calor. Para pasar de líquido a sólido tuvo que liberar calor y entonces empuja otra vez para arriba y va creciendo las gotas de lluvia y va creciendo el tamaño de los hielos, ¿no? Esta es la forma en la que se construyen estos cumulus nimbus, que habitualmente son los más propensos a generar estas tormentas severas. Ahora, aquí vemos algo bien interesante. Quiero pedirles un poquito de su imaginación y que traten de ver que aquí como que le falta algo. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un frente frío. Aunque no lo vemos, aunque no es evidente, ahí hay un frente frío. Este frente frío choca contra la cumulus y la rebana, literalmente la cizalla. Una parte se va por arriba y otra parte queda abajo. Todo se empieza a mover y comienza a haber relámpagos, rayos caen a la tierra y evidentemente el agua y el granizo que estaban acumulados también caen. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una tormenta importante, severa, de las que cada vez son más frecuentes en las ciudades y en las zonas urbanizadas. Pues vamos a tener primero relámpagos, mucha lluvia, granizo y viento que es capaz de derribar objetos. ¿Cómo monitoreamos esto? Pues a partir de radares, y particularmente esta es una de las mejores tecnologías. Evidentemente hay otros mecanismos y ahorita les voy a explicar cuáles. El radar lanza una señal electromagnética, rebota contra el hielo y el agua, así de simple y de complejo. En la zona metropolitana de la Ciudad de México está el radar del Cerro de la Catedral, de Conagua. De la Ciudad de México, en Iztapalapa, justamente en el Cerro de la Estrella, está un radar banda X. Existe el radar de Querétaro, cubre parte de Iztapalapa, y el radar del aeropuerto también, ¿no? Entonces, con base en estos datos,
podemos ver estas imágenes. Este es el radar de la Ciudad de México, y que lo que nos muestra del lado derecho es la escala. Es una escala de, lo diré con sencillez, de rebotabilidad. ¿Qué tan fuerte se sintió el rebote de la señal electromagnética, ¿no? Entonces, son unidades adimensionales, porque evidentemente si tú estás cerca, el rebote va a ser más fuerte, y si estás lejos, el rebote va a ser más pequeño. Entonces, el sistema ajusta el rebote con respecto a la distancia y te da los decibelios. Cuando tú tienes arriba de 45 decibelios, o si llegas a más de 65, ya estás hablando de una tormenta muy cargada. Es una tormenta muy llena de hielo y muy llena de agua. Hay otros métodos, por supuesto, que podemos emplear, como satelitales. Rojo nos ayuda también, es un instrumento. El tope de nubes son imágenes que pueden ayudarnos a identificar si viene una tormenta. Mientras más alta, ya dijimos que conforme va empujando para arriba, para arriba, para arriba, mientras más alta es la tormenta, pues se asume que puede tener mayores cantidades de hielo y granizo. Es por el proceso que les expliqué. Pero bueno, el radar también te puede dar el dato de acuerdo a los decibelios, ¿no? A la reflectividad. También se pueden utilizar estos sistemas que son identificación de relámpagos. Aquí vemos los puntitos blancos son los relámpagos más recientes y los oscuros son los más añejos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que si lo que se ve aquí es una ventana de 1 hora de relámpagos. Es decir, este relámpago que estoy marcando, ahí déjame cambio de color. Este relámpago que estoy marcando aquí, ahí salió lo mismo, pondré este. Este relámpago que estoy marcando aquí ocurrió hace 1 hora. En cambio, este otro que está acá ocurrió hace menos de 5 minutos. Por lo tanto, si aquí hay 100 kilómetros, yo puedo decir que este frente de tormenta se está moviendo a 100 kilómetros por hora. Entonces, si somos capaces de identificar estos elementos, también podremos identificar hacia dónde se están moviendo las tormentas, ¿no? Y con qué velocidad. La difusión y comunicación tiene que ser un sistema operado por las autoridades. Debe haber umbrales, ahorita vamos a platicar esto de los umbrales, canales de difusión múltiple. A veces creemos que se tiene que usar un solo canal. Tiene que haber uno que sea robusto y que esté a prueba de todo. Esto de los celulares, yo no estoy de acuerdo en algunos casos y se los voy a explicar. Tiene que tener una cobertura para toda la población en riesgo, y tiene que ser clara y útil, y tiene que tener instrumentos de recepción eficaces. Así funcionaba el de Iztapalapa. Aquí tenemos imágenes del radar. Aquí en esta parte estaban las pantallas de protección civil y las posiciones de protección civil. Un software que te permitía enviar avisos a la población a través de VHF y a través de telefonía celular. ¿Alguien tiene ahí un comentario o nomás abrieron su micro? Entonces, repito, población y gobierno en el nivel operativo, táctico y estratégico de las operaciones y de las acciones. Y esto, bueno, los que hayan llevado ya comando de incidentes entenderán mejor a qué me refiero. Se tiene que construir estas matrices de decisiones. Si tú vas a utilizar varias fuentes como radar, como relámpagos, como imágenes satelitales, como modelos de viento, tú tienes que tener bien claros cuáles son todos estos instrumentos y datos que vas a emplear. Y a partir de esto, pues elaboras tu matriz de decisiones, ¿no? ¿Para qué? Para que las decisiones sean claras y precisas, para que la gente sepa cómo hay que apretar el botón, que es lo más difícil. Ahora, la capacidad de respuesta, hay que tener un entendimiento del riesgo. Y ya dijimos qué significa entender un futuro negativo y creíble, saber cuáles son tus ingredientes y cuáles son los ingredientes del de enfrente. Tiene que haber un conocimiento de los sistemas, cómo opera el sistema completo, programas de planeación, manuales de procedimientos, una reacción ante la alerta, tiene que haber un proceso de reacción de la población y una revisión constante de los programas y de la preparación continua. Nosotros teníamos este tráiler que lo usaban como puesto de mando, según ellos. A mí me pareció bastante desagradable ver cómo desperdiciaban una cosa como esta, porque todos sabemos que un puesto de mando lo colocas en un auto, en una escuela, en donde sea. Lo importante son los procesos, no las instalaciones necesariamente. Lo importante es la ubicación
y lo que tengas y los procesos. Pero bueno, ¿qué hicimos con este tráiler? Lo convertimos en un aula móvil. Tenía dos partes, una parte que era el aula y la otra parte que era este simulador. ¿Por qué hicimos esto? Aquí están los relámpagos, aquí están los radares, porque teníamos que explicarle a las personas cuáles eran los alcances de nuestra predicción. Porque a veces tú vas a hacer un pronóstico de mesoescala y vas a decir, viene una tormenta, es muy probable que en la próxima hora caiga una tormenta, pero resulta que a veces esa tormenta no ocurre o ocurre en otro lado. Y entonces una vez nos pasó una tormenta enorme, venía rumbo a nosotros, venía de norte a sur, y al chocar contra Santa Catarina, contra la península, acá en el fondo se ve Santa Catarina, del otro lado está Xochimilco, entonces pegó aquí y descargó en Xochimilco, venía muy rápido, la traslación era muy rápida y descargó en Xochimilco, entonces nosotros nada más la vimos pasar. ¿Cuál es el problema? Que la gente te diga, ahí viene el lobo y no pasó nada. Porque entonces la gente pierde la confianza. Hablábamos del médico, confianza, porque eso te da tranquilidad. Por lo tanto, aquí la gente, les explicábamos cómo se hacía el pronóstico y aquí había unos botones y ellos elegían qué botón apretar. Entonces, al momento que ellos elegían qué botón apretar, del otro lado sonaba y la gente de este otro lado construía su protocolo. Entonces, el protocolo se construye con la comunidad, escuchando la historia de terror de cómo lo han vivido en las comunidades. Y ahí surgen ideas, por ejemplo, esto es Venecia, en estas últimas inundaciones, la colocación de compuertas, y nosotros trajimos compuertas, el tráiler en la parte de atrás tenía una compuerta, no pudimos donarlas, lo ideal es que se las des a la gente a través de programas sociales, pero si no les puedes donar las compuertas, lo que sí hacíamos era enseñarles a hacerlas más artesanales, ¿no? En sus casas. 3 meses después, esta era nuestra calificación. ¿Por qué? Porque buscamos qué puntos nos faltaban y a partir de ellos empezamos a construir. Beneficios. La última inundación antes de que llegáramos, en septiembre del 2013, fue esta. Después tuvimos 2 ya con sistema de alerta. Aquí fueron 25 y esto fue porque la gente le dio miedo a apretar el botón la primera vez. Y eso te va a ocurrir la primera vez que tienes que decir, corran, ahí viene el lobo, te va a dar miedo. Por lo tanto, tienes que estar apoyado y coacheado las 24 horas por alguien que te ayude a tomar la decisión y que sepas que es el momento en el que hay que apretar, ¿no? La precipitación, 86, 97 y 80 milímetros. Número de colonias, 22, 18, 12. Tirante máximo 170, 130, 150. A ver si le van preparando el micrófono a don Delfino, al doctor Delfino Hernández. Escuelas afectadas, 1, 2. Aquí tiempo de recuperación, 10 días. 10 días sin ir a la escuela, sin trabajar. Mucha gente perdió su empleo. Y esto lo supimos después de platicar con ellos el asunto de la historia de terror, de cómo lo habían vivido. 3 días y 1.5 días de recuperación. 30 millones, 18 millones, 6.8, se pagó por cada peso que se invirtió el sistema de alerta, fueron 3.7 pesos de ahorro. Y luego viviendas, 4, 2 y 1, población afectada, 16, 8 y 4, es decir, sistemáticamente se fueron partiendo a la mitad los daños y las pérdidas y el número de afectaciones. Por lo tanto, un sistema de alerta temprana, en particular, que fue reconocido en la Plataforma Mundial de Reducción de Desastres en Cancún, demostró que por cada peso invertido puedes ahorrar 3.7 pesos en un buen sistema de alerta temprana. Don Delfino, adelante, por favor, amigo. Gracias, gracias Luis, muy amable. La verdad que es sumamente importante el trabajo que haces, pero quiero hacerte me quiero adelantar un poquito, Luis. ¿Es costoso esta forma de aplicar este sistema? Porque si da resultados, yo creo que valdría la pena que fuera financiado. Y la otra pregunta es, en este momento, en esta administración y la anterior, ¿hubo continuación de este trabajo? Gracias, doctor. Les voy a hacer una pregunta también importante. Siempre puedes construir esto de muchas maneras. Puedes hacerlo pues, un poco artesanal o puedes hacerlo bastante profesional. Repito, aquí estuvieron
y no lo digo por mí, lo digo por mis colegas, por los mejores expertos que yo conocía para estos temas, ¿no? Enrique, Rafa Marín, José Luis Flores, Mario Ruiz y su servidor. Pero no te sale tan costoso. Imagínense ustedes en este momento, los 17 muertos de Tula, el conflicto político, social, legal, porque eso va a terminar seguramente, así como la guardería ABC y todos los demás casos que se judicializan cada vez más, porque la gente considera que hubo una negligencia criminal. ¿Qué te sale más caro, no? ¿Tu tranquilidad? Por ejemplo, cuando apretábamos el botón en Iztapalapa, cuando venía una tormenta, ocurrían más de 2.500 acciones de manera simultánea. Todo el mundo se movía. La población colocaba compuertas, movían sus autos, las patrullas llegaban al lugar, las brigadas se empezaban a colocar en sus lugares, se probaban los cárcamos, había pruebas de arranque de los cárcamos, ¡prum! Se prendía todo. La basura de los tianguis, si sonaba a mediodía, los tianguistas levantaban sus mercancías y se llevaban su basura. Eran acuerdos que construyes. Y aquí hay un asunto muy importante, que el sistema de alerta temprana te permite una frase que a lo mejor suena muy demasiado ruda, pero el muerto lo cargan todos. Acuérdense de eso, el muerto lo cargan todos. Si tú no haces tu trabajo, si tú no construyes todo esto, cuando algo ocurra, los dedos te van a señalar única y exclusivamente a ti, porque no hiciste nada, porque no previste, a ti y a tu presidente municipal, ¿no? Entonces, ¿qué tan costoso crees que esté saliéndole a todos limpiarse las manos de lo de Tula o lo de todo lo demás, ¿no? O sea, o lo de Repsamen. No sé si me explico. La prevención te sale más barata y el muerto lo cargan todos. Si tú no construyes esto y le repartes a cada quien el pedacito de responsabilidad que le corresponde, el muerto lo estás cargando tú. Y el día que se manifieste ese futuro negativo, tú vas a ser culpable, primero porque no lo previste y segundo porque no avisaste. Por tanto, te sale más barato. Y por otro lado, hay muchos mecanismos, hay muchas formas en las cuales puedes construir un sistema de alerta, siempre y cuando lo hagas de manera profesional, siempre y cuando arranques diciendo, no lo sé, yo no sé todo esto, lo que platicamos, esta humildad epistémica, que yo les voy a decir una cosa, tuve que llegar al doctorado para darme cuenta que no sabía nada. Entonces, y así estamos todos, pero no se preocupen, no nos hace farsantes. Farsante es simular que sí lo sabes. Farsante es no preguntar, farsante es no construir los equipos, ¿no? Pero bueno, espero haber respondido con esto, y a ver si no me desvié del fino, pero ya me conoces. Gracias por tu pregunta. Vamos avante un poquito. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco del sistema de alerta temprana para sismos. Ya dijimos que tienes que tener conocimiento del riesgo, servicios de monitoreo, diseminación y capacidades de respuesta. Y la alerta sísmica consiste básicamente en colocar sensores cerca de las fuentes sismogenéticas, donde inician los sismos. Hay dos tipos de ondas, la onda P, que es una onda de cuerpo que avanza muy rápido, y la onda S, superficial, que es la que genera más daños, ¿no? La onda P viaja más rápido y la onda S viaja más lento. La onda P es detectada por un sensor que tiene un programa de computación que está preguntando chico, grande, chico, grande, chico, grande. Es un algoritmo que está calculando si es un sismo chico o es un sismo grande. Si el sensor detecta un sismo grande, en el sistema de México esperas a que un segundo sensor lo detecte, lo confirme y lanzas la señal. Esta señal llega a un centro y este centro lo manda a través de muchos fuentes, ¿no? En el caso de Ciudad de México están los postes y también están los equipos VHF. Hay unas cosas que no lo son, estos aparatos Insight o los pendulitos, les llamo yo, no son un sistema de alerta, estos te avisan cuando ya está temblando. Es un aparatito, ¿han visto las tortuguitas? Bueno, imagínense la tortuguita, pero con un chillido, con un timbre. Entonces, estos ni los tomamos en cuenta. Hay otro tema que son los sistemas tipo escudo. Esto es Israel. O sea, estos pendulitos que eran de judíos, ni allá los usan, ¿no? Allá que usan un sistema de escudo, como el de México.
esta es la falla del mar Salado. ¿Y qué hicieron? Colocaron sensores para que si ocurre un sismo importante, pues se le pueda avisar a Tel Aviv o a los lugares a tiempo, ¿no? Entonces, hay otro sistema como el japonés, que es una red. Los japoneses pues tienen un sensor cada 25 kilómetros cuadrados en promedio. Entonces, incluso tienen algunos en el mar con cables submarinos, ¿no? Entonces, todo esto te permite monitorear la amenaza. Veamos un video brevemente. Déjenme, compartimos el sonido. En este momento son las 9:27, está sonando la alerta sísmica. Aquí, por supuesto, en las instalaciones de Televisa Chapultepec, obviamente en varios edificios de la capital de la República Mexicana. Comenzó a las 9:27 el sonido de la alerta sísmica. Hasta este momento no se ha sentido absolutamente nada. Ya Los pendulitos no sirven para eso. muchos de mis compañeros que están aquí en las instalaciones de Televisa están prestos a salir de las instalaciones. En este momento ya se empieza a sentir, estamos viendo aquí las lámparas, las luces que están en el estudio, está sintiéndose con fuerza, están metiendo bastante fuerte algunas de las lámparas. Van varios segundos de este sismo. Ahí estamos viendo cómo se están moviendo las lámparas que están instaladas justamente arriba de las mesas de Matutino Express. Se continúa este movimiento. Es un sismo fuerte. Hay que guardar la calma. Mucha gente empieza... ahora es más fuerte. Es más fuerte. Hay que salir. Está muy fuerte, ahora sí está moviendo todo. Estamos viendo ya las imágenes de lo que está pasando en la calle. Esto es en Iztapalapa. Hay que recordar que hoy es Viernes Santo y muchísima gente está reunida en Iztapalapa. Se está saliendo. No voy a salir. 68 segundos de anticipación. Ahora, ¿qué haces con 60 segundos? ¿Qué haces con 30 segundos? Es una parte importante. La difusión es importante también. Esto ocurrió en Japón. Los japoneses invirtieron más de $500 millones en su sistema de alerta sísmico. Están los senadores en una sesión de su congreso cuando aparece ese letrero que dice alerta sísmica, alerta sísmica. Se informa de fuerte sismo en la región de Tohoku, tome las medidas precaución, alerta sísmica. Y bueno, el que no me crea que lo traduzca. Algo así ha de decir. En la televisión apareció ese recuadro. En los teléfonos les empezó a llegar la información. Yo creo que el único que vio es porque parece que está viendo su teléfono. Todos los demás, pues nadie miraba su teléfono, ¿no? En teoría. Hasta que empiezan a sentir el sismo. No se enteraron, no se dieron cuenta porque no recibieron la alerta, porque no estaban viendo ni la televisión ni el teléfono. Su protocolo era me agacho, me cubro y me agarro. Ese es el protocolo normal cuando no tienes alerta, es decir, de repliegue. Caso mexicano, viene un sismo de Guerrero. Al diputado se le informa que está sonando la alerta sísmica. Nuestro protocolo es sin correr, sin gritar y sin empujar. Cuando empieza a sentirse el sismo y se balancea el candelabro de la Cámara de Diputados, pues ya está evacuado el inmueble. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por un lado, en nuestro caso, utilizamos un sistema público, es decir,
En el inmueble colocas el sistema para que suene y todo el mundo se entere al mismo tiempo. En el otro caso japonés, que ya lo están corrigiendo, por supuesto, ya hicieron muchas correcciones al respecto, era un modelo individualista. Si estás viendo tu teléfono te enteras, si estás viendo la televisión te enteras. El protocolo de ellos, me agacho, me cubro y me agarro. El nuestro, sin correr, sin gritar y sin empujar. Los nuestros, perdón, los nuestros lo aplicaron. Déjenme tomar un poquito de agua. En cambio, los japoneses no aplicaron su protocolo. Y aquí, bueno, en sistemas de alerta temprana, en cámaras legislativas, México 2, Japón 0. Platicaba yo que hace tiempo una amiga mía decía, por primera vez me siento orgullosa de mis diputados, casi lloraba, decía ella, ¿no? Vamos a ver un video más. ¿Por qué no son adecuadas actualmente las apps para alertamiento sísmico temprano? Un sismo es un fenómeno natural que se presenta de manera súbita. Este ocurre debido al rompimiento de la corteza terrestre y su energía se propaga por medio de ondas que viajan con rapidez en el interior de la Tierra, llegando en pocos segundos a las ciudades. Las tecnologías de alertamiento temprano para sismos utilizan parte del tiempo de viaje de las ondas sísmicas para reconocer y avisar con anticipación la presencia de un gran sismo que pudiera generar graves daños. Una app es un programa de computadora, comúnmente para dispositivos móviles, y su funcionamiento en su mayoría requiere de un servicio de red de datos o de Wi-Fi, es decir, una conexión a Internet. El mensaje es enviado a todos los usuarios, sin considerar incluso a quienes no requieren ser alertados por estar fuera de las zonas en riesgo. Debido al alto número de usuarios, los servicios de notificación a través de apps son atendidos en conjuntos de equipos de cómputo de alto desempeño llamados nubes. Estos pueden procesar enormes cantidades de información e instrucciones por segundo y priorizar servicios críticos como enviar mensajes a miles de usuarios en muy poco tiempo. Sin embargo, la nube no puede acelerar el tiempo de entrega de la información a los usuarios, porque dicha entrega depende de la infraestructura de servicios de datos e Internet locales. Y es aquí donde los mayores retrasos ocurren. Internet no tiene la posibilidad de entregar información de manera simultánea. Cuando se requiere enviar un mismo mensaje a múltiples usuarios, el proceso se realiza uno por uno hasta terminar con el último usuario en la lista de destinos. Por otro lado, la velocidad de comunicar datos por medio de Internet depende de la demanda de usuarios, tráfico y principalmente de la infraestructura en telecomunicaciones, lo que provoca retrasos variables. Esto hace que el proceso de entrega de datos por Internet se reciba de manera desigual a los usuarios y con retraso respecto al momento de activación del alertamiento temprano para sismos. El retraso podría anular el tiempo de anticipación y, en consecuencia, el aviso de alerta perdería su eficacia. Un mensaje que avisa durante o después de haber ocurrido un temblor no es alerta, y el actuar bajo estas condiciones provocaría un riesgo mayor. Un aviso en caso de sismo que se active de manera no simultánea y con retardos es una falsa alerta, y además del pánico, genera desconfianza en la población. Muy bien. Entonces, vamos a dar dos... Alguien pidió el uso de la voz, nada más que no alcanzó a ver. Lisette Salas y Lorenzo Gil, breves, por favor. Lisette, adelante, Lisette. Si le abren su micro El micro está habilitado. Adelante, Lisette.
Estaba Lisette con la mano levantada y Lorenzo Gil. A ver, Lorenzo. No sé si fue falsa alarma lo de Lisette. Bueno, Adelante, Lorenzo. ¿sí se me escucha? Sí, bien. Ok, mira, yo les tengo pues una pregunta, más que una observación. Los municipios generalmente contamos con muy pocos recursos. ¿Cómo podemos hacer para acceder a todas esas alertas tempranas de que tú hablas, que yo los veo muy importantes para nuestro municipio, porque al menos en sismos pues somos afectados la gran mayoría? ¿Cómo podemos recabar para ese fondo? ¿Cómo podemos participar? Si hay algún programa que apoye con una cantidad, el municipio otra. Yo pues en parte su servidor está muy interesado en ese tema. Muchas gracias. Ok, bueno. En primer lugar, los municipios efectivamente tienen poco recurso, pero también tienen muchos pretextos, debo decirlo con claridad. Si no somos capaces de colocar esta necesidad en manos del alcalde, difícilmente vamos a poder avanzar. Y también debo decirlo con claridad, lo que dijimos hace ratos, muchos municipios desconocen cómo hacer este trabajo. Por lo tanto, requieren acompañamiento para definir cuál es el tipo de esquema óptimo para su municipio, porque gratis no les va a salir nada. Y ese es algo que, en mi opinión, y menos ahorita que los fondos cada vez están más limitados. Entonces, tiene que haber una responsabilidad por parte de la autoridad local. Evidentemente, dependiendo de los recursos que se tengan, se pueden establecer esquemas cada vez más ad hoc a lo que tú tienes, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es, dejen de buscar afuera y busquen adentro. Dejen de buscar afuera lo que no han hecho adentro. Primero hay que tener bien claro cuál sería el esquema, cómo debes de construir tu sistema. Y una vez que tienes eso, les voy a decir una frase que decía la Madre Teresa de Calcuta. Si el dinero es el problema, no te preocupes, no hay. Y después ella decía, pero si el proyecto es bueno y Dios lo bendice, el dinero va a llegar. ¿Qué les quiero decir con esto? Primero tienes que tener un proyecto. Primero tienes que tener bien claro el proyecto. Y una vez que lo tienes bien definido, bien pensado, con tus riesgos, con todos los elementos, se busca el dinero. Porque aquí a veces lo hacemos al revés. Primero queremos el dinero y luego queremos el proyecto. Yo fui presidente del Consejo Científico Asesor del Fondo Nacional de Prevención de Desastres, del FOPREDEN, y habitualmente desechábamos cualquier proyecto que viniera en esos términos. Primero dame el dinero y luego te doy el proyecto. Y no, es al revés. Primero planea, primero revisa cómo lo harías y para eso sí te pagan, o sea, es decir, eso sí lo puedes ver tú, con asesoría, por supuesto, acompañándote, pero primero tienes que tener el proyecto y luego buscas el dinero, porque ahorita me dices que no tienen dinero, pero no sabes cuánto es lo que necesitarías. Entonces, hay pocos recursos, pues sí, siempre en todos lados hay pocos recursos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que asumir la responsabilidad primero de verificar qué es lo que realmente necesita la gente para no morirse y ustedes para cumplir su responsabilidad cabalmente. Y una vez que tienes el proyecto, entonces sí puedes decir, al municipio no le alcanza este dinero o no le alcanza esto. No hay caminos fáciles ni cortos, ¿eh? Lisette, adelante, por favor. Espero haber respondido, Lorenzo. Hagámoslo dentro y luego nos vamos para afuera. Lisette. Lisette, a la una. Esaí Osorio, me parece que levantó la mano. Esaí, sí. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muy interesante el tema. Hablo de Huajuapan de León, Oaxaca. Nosotros intentamos hacer algo parecido, nos vinculamos con Conagua, pero la verdad la información es limitada porque el pronóstico que nos mandan es para toda la región mixteca y no únicamente para la ciudad. La duda aquí sería entonces, ustedes tuvieron que poner otro tipo de equipos, elementos para hacer el monitoreo más preciso. Hablabas, por ejemplo, de en el Cerro de la Estrella, ¿no? Que hay un equipo ahí. Hablabas de Querétaro y así. Esto les permite entonces tener una visión más clara, entiendo, porque nosotros solamente podemos tener
pues un porcentaje estimado de lo que es la cantidad de lluvia, pero pues nos basamos, una, en la información que nos da la Conagua, dos, estamos monitoreando las imágenes satelitales que también son libres, están en la página, y tres, hemos estado tratando de vincularnos aquí con la universidad, porque ellos también tienen pues un espacio donde monitorean el clima. Ok, a ver, hay limitaciones de instrumentación en gran parte del país. No sé si alguno de los radares cubre Guajuapan de León, pero sí hay otros mecanismos. Evidentemente, la incertidumbre crece en la medida en la que tienes menos datos, y por eso hay que saber lo que no sabes. Y a partir de ese saber lo que no sabes, construyes un protocolo adecuado a esa incertidumbre. No sé si me doy a entender. Mientras menos sabes, más protecciones tiene que tener tu sistema de alerta, tu protocolo, y protegiendo, por supuesto, lo más valioso, y más diálogo vas a tener que tener con las comunidades ante la posibilidad de que tu pronóstico no sea tan preciso. Pero lo que no se puede es no utilizar lo que hay, ¿no? Entonces, no tienes que tener radares, 20 radares para poder hacer un buen pronóstico. José Luis Angulo. Y le avanzamos, porque si no, no vamos a acabar, y yo no quiero quitarle tiempo al buen Enrique Guevara. Adelante, José Luis. Buenas tardes, muchas gracias. Si bien es cierto, sí, es muy importante hacernos de aliados de éxito para poder alcanzar el conocimiento que necesitamos de acuerdo al riesgo o al fenómeno que estamos expuestos. Pero como municipales no debemos dejar de lado que todos nos basamos en estadísticas y en fenómenos ya ocurridos anteriormente. Entonces tenemos que tener muy en claro cuáles son las afectaciones que hemos tenido, y dependiendo de esas afectaciones y el tipo de fenómeno que nos afectó, establecer los mecanismos de sistema de alerta temprana, ¿verdad? Pueden ser tan sofisticados y discúlpame la palabra acá al norte, pero tan fregones como el que nos mostraste, o muy, muy simples, pero efectivos, ¿no? Efectivos. Creo que la mayor enseñanza es aterrizarnos desde saber qué es lo que pasa en cada uno de nuestros lugares. Sabiendo qué es lo que pasa, entonces sí, con la imaginación que nos pides que tengamos, la imaginación maquiavélica, ¿no? Que decías, ya entonces sí poder establecer los probables escenarios y también los históricos de esos escenarios, ¿no? Con periodos de retorno en caso de hidrometeorológicos y todo este tipo de cosas. José Luis, ¿de dónde eres, José Luis? Durango, es director Durango. de riesgos del Estado. Muy bien, José Luis. Hay un tema importante. La estadística y asomarnos al pasado para prever el futuro ha sido el método, por supuesto, más habitual y más tradicional. Usar el pasado para predecir el futuro. El problema que ahorita tenemos es que, están cambiando las cosas. Estamos cambiando las cuencas, deforestamos, drenajes, las tormentas son más severas, distintas a lo que venían ocurriendo. Por lo tanto, este ejercicio de imaginación, y a veces no tenemos datos, no hay datos, es decir, saber lo que no sabemos, no tengo estadísticas. Entonces, si no tengo suficientes estadísticas, porque no tengo estaciones meteorológicas y todo esto, nos queda trabajar a partir de lo que conocemos como modelación determinística. Es decir, si están los ingredientes ahí puestos, aunque no haya ocurrido previamente, porque todo ha venido cambiando, una colonia nueva, cambios que son evidentes en la cuenca. Hablaba yo de amplificadores, les mostré ahí en mi esquema los amplificadores. Si los amplificadores están actuando y no tenemos claridad hasta dónde pueden afectar, hay que abrir, por ejemplo, el hospital de Tula. Pues antes no había COVID y no había pacientes COVID tan críticos, ¿no? Y no habían ocurrido, por lo menos, muchas de estas condiciones donde las presas todas hubieran acabado en una configuración donde no quedaba más que inundar esa región, ¿no? Entonces, es como las mamás. Les pido que piensen un poco como la mamá, ¿no? Y que no tengan miedo, que no tengan miedo a ponerlo en blanco y negro.
que ahí está el niño jugando y te vas a caer hasta que se cayó. Si en tu mente hay una cosita que olfatea y te dice, te vas a caer, va a ocurrir, hazle caso a esa parte, aunque no tengas toda la estadística y aunque no tengamos evidencia pasada, el sentido común también es muy importante. Entonces, Miguel, si me permites avanzar rápidamente, porque tengo todavía un poquito, y al último vemos con Miguel Holguín. No bajes tu mano, por favor, Miguel. Ahora, ¿qué es conocer el riesgo? Y en el tema sísmico, los protocolos. Y aquí hay dos preguntas, ¿evacuamos o replegamos? Primero, hay que conocer el edificio, la vulnerabilidad de las estructuras. La mayoría de las estructuras tienen diferencias de rigidez entre cada uno de los pisos, pero cuando la rigidez tiene diferencias muy grandes, es decir, me refiero a que era un estacionamiento y tenía las patas flacas. Estos colapsos son muy comunes. Esto pasó también en Mexicali. Unas columnitas y se cayó. El piso débil puede estar en medio. Tienes piso muy rígido y de repente doble piso, aquí doble altura. Eso puede ser un sitio importante. En Iztapalapa murieron unas personas cuando se colapsó un edificio parecido a esto. Trataron de evacuar y en la puerta se murieron. Entonces hay que identificar los pisos débiles. Es un caso Ciudad de México. Si la gente la hubiéramos dejado replegada aquí arriba, fíjense qué horrible, no hubieran muerto porque muchos murieron tratando de salir aquí en esta puerta. Por supuesto, si notamos que hay un cambio de rigidez y que hay un problema de vulnerabilidad, lo tenemos que atender antes. Pero también el sentido común nos hace ver que este era el lugar fatal. Los pisos, a lo que me refiero con los cambios de rigidez, vean, este edificio tiene la misma rigidez en todos los pisos. En cambio, ya cuando hacemos esto, vean las crucetas, ¿no? Las crucetas son la marca de la rigidez. Entonces, aquí hay crucetas parejas en todos. En cambio, aquí ya le quitaron la de arriba. Es decir, el piso débil es el de hasta arriba. Ahora, este es otro caso. Le quitaron el de abajo, el de acá. Aquí ya no está la cruceta. Si lo ven, ya no está la cruceta esta. Por lo tanto, este es el más frágil. Veamos cómo se comporta esto en un video brevemente. Se mueve parejo, las crucetas están en todos los pisos. Y ya le quitamos la de arriba. Vean cómo chicotea el piso de hasta arriba. El chicoteo puede hacer que se colapse ese piso, porque le falta rigidez. Ahora vean el de abajo, vean cómo el edificio completo se mueve porque le falta rigidez al piso bajo. Es cuando hay estacionamientos y todo eso en el piso de abajo. Observen cómo se deforma eso. Entonces hay que detectar cuál es el piso con menor rigidez, y si a cambio de rigidez es muy fuerte, hay que llamar a un ingeniero estructurista a que nos ayude a realizarlo. Ahí se ven las deformaciones en las traves y todo, pero bueno. Entonces, dentro de un piso, ¿cuál es la zona más segura? Donde hay más muros. Si hay más concentración de muros, ahí es la zona más segura. Ahora, ¿cómo puedo saber esto? Pues contando el número de muros, ¿no? ¿Cómo puedo saber que este piso es más rígido que el de arriba? Si sumo todos los muros en la dirección Y y en la dirección X, sumo cuántos hay en X, cuántos hay en Y, cuántos metros de muro hay. Y aquí haz de cuenta, en el piso de abajo tengo 100 metros y en el segundo tengo 50, hay un cambio enorme de rigidez. Por lo tanto, si tú mides los muros, podrás saber si hay cambios de rigidez entre cada piso. Si mides las columnas, como lo tenemos aquí, sabrás que hay un cambio, o muros. Si de repente aquí hay muchos muros y acá arriba no los hay, puedes notar la diferencia de rigidez. Otro problema es que pueden golpear los edificios. Si a este cuate le hacen banquitos y lo empujan, se va a caer. Este edificio chiquito le hizo banquito a este de acá. Cuando empezaron a bailar, el piso de aquí golpeó, aquí a la altura del chaparrito golpeó. Por lo tanto, si no hay espacio entre dos edificios, el piso que corresponda a la parte más alta del chaparrito, ese es el más peligroso, ¿no? Esto pudo haber golpeado acá arriba, aquí había más espacio, pero entonces para este edificio, este era el piso que podía golpear y, como verán, colapsó. ¿Qué hacemos aquí? A estos de acá arriba
los repliegas y de aquí, este piso hay que evacuarlo. Tienes que tener un proceso rápido para mandarlos hacia abajo, porque ahí es donde tú prevés que pueda morir la gente. Los edificios de esquina. De un lado tienes muros. Habitualmente tienes muros porque pues, en las colindancias no vas a colocar ventanas. Entonces, ¿dónde hay más concentración de muros? En esta zona de aquí. Acá tienes ventanas habitualmente. Por lo tanto, si en un sismo te dicen que esta es la zona de seguridad, eso es mentira. La zona de seguridad es donde hay más concentración de muros, en la contraesquina habitualmente. Y aquí quiero mostrarles algo. Observen cómo la planta baja no colapsó. ¿Por qué? Porque era más rígida. La planta más rígida, aquí había un cambio de rigidez entre este piso y el que sigue. Y acá les voy a mostrar un caso similar. Observen cómo la planta baja no colapsó. Estos muros tan rígidos seguramente hicieron que chicoteara el segundo piso. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo en un video. Entonces hay que ver la rigidez entre cada piso. Aquí otro caso. Vemos como el primer piso no colapsó. ¿Qué significa eso para los ingenieros? Si este no colapsó, significa que el segundo piso tenía menos rigidez. ¿Por qué ocurre eso? Si estos edificios los construyeron todos igualitos y parejos desde abajo hasta arriba, ¿por qué ocurrió eso? O alguien construyó muros nuevos en la parte de abajo, o alguien tiró muros en el primer piso. Si al primer piso le faltaban muros, puede ser o por diseño o porque alguien fue quitando muros porque dijo, pues este muro no lo quiero y voy a ampliar mi cocina y voy... Entonces, todos esos cambios en la rigidez de cada uno de los pisos provoca que haya un piso débil y ese piso débil es el que va a fallar habitualmente. Vamos a ver esto ya para cerrar, el caso de Christchurch en Nueva Zelanda. Ese es un edificio de oficinas. Vean cómo es cuadrado, tiene 4 esquinas. Quiero pedirles que revisen el primer piso. ¿Cuál es más rígido? Si ustedes ven, aquí hay un cubo, pero acá abajo hay muros. Acá abajo se ven muros, estos cuartos que están acá. ¿Cuál de los pisos es más rígido? El de abajo. Por lo tanto, si este es el más rígido, el siguiente es el que colapsa. El colapso va a ser aquí, solamente porque estoy contando los muros de la planta baja. Observen ustedes. Empieza el sismo. Vean cómo... ¡Ay, Dios! Ya la regué. Perdón. Vean ustedes cómo baila el primer piso. Ese edificio cuadrado de 4 esquinas. Empieza el sismo. Y este es un edificio real, es una simulación. Y el primer piso es el que se mueve, porque el de abajo está muy duro, no se mueve. Y el primer piso es el que se mueve, colapsan las esquinas después. Vean el cubo. El cubo es donde hay más concentración de muros, dijimos. El lugar más seguro era moverte al cubo. Colapsa el primer piso y luego se vienen las 4 esquinas, porque es un edificio de esquina. Es un edificio de 4 esquinas. Y en el cubo queda parado. El primer piso no se cae porque tiene más rigidez. Aquí lo vemos por atrás. Las escaleras nunca deben de estar adosadas al edificio. Las de emergencia, vean lo que le pasa a las escaleras. Y aquí voy a hacer una pausa. Perdón. Observen cómo el primer piso tiene más muros. Estos muros le dieron más rigidez a la planta baja. Por lo tanto, la planta baja no se desplazó, no se movió y obligó al primer piso a absorber toda la deformación. Y el cortante hizo que fallaran todas las columnas. Vean las escaleras. Imaginen la gente evacuando por esas escaleras, ¿no? Y el cubo es donde había más muros y donde hubo más resistencia. Ahí está el edificio real. Otras imágenes. La planta baja no colapsó porque era la más rígida. Donde hay un cambio de rigidez, ahí vas a tener problemas. Ahí se ve la simulación. Lo vemos por atrás. Bueno, son varios ángulos. Vean cómo el primer piso tenía más muros. Acá se ve más claro de este lado. Por eso no se mueve y colapsa de ahí para arriba. Los cambios de rigidez entre cada piso, de entrepiso, pueden ayudarnos a identificar cuál es la zona más
susceptible al daño. Entonces, evacuamos o replegamos. Bueno, aquí ya es otra cosa. El desplazamiento total. Vemos como el cubo de arriba es lo que más se desplaza. Colapsa porque la planta baja está muy rígida, simplemente no se mueve. Y me parece que, déjenme ver. No, bueno, está más amplio. Hay uno, nada más les voy a mostrar el de desplazamientos diferenciales. Es decir, los puntos donde se concentran más esfuerzos. El desplazamiento relativo, y observen cómo el primer piso es el primero que se pone amarillo. Ahí están. Las uniones del primer piso son las que fallan. Y bueno, ya después todo lo demás. Y con esto terminaría yo mi exposición. Ya vi que ya llegó mi amigo Enrique. Entonces, había, si me permites, Quique, nada más una pregunta. Adelante, adelante, maestro. Adelante. Sí, teníamos por ahí a alguien pendiente que levantó la mano. No sé si le podemos dar seguimiento. Miguel Holguín, pero mientras se anima Holguín, mi estimado Luis Eduardo, voy a leer literal una imagen que tengo aquí como mi Biblia y básicamente nomás para hacer referencia de que no todo es tecnología, porque a veces la falla viene de los humanos. Entonces, el tercero componente del sistema de alerta temprana que tengo aquí, que alguna vez te copié ahí de tu Facebook y lo tengo aquí como imagen de Biblia, ¿no? Dice, un sistema de comunicación redundante y claro para que todas las personas reciban los mensajes oportunamente y aún más diseñado para que entiendan esos mensajes y por si fuera poco, para que todos lo crean. Eso literalmente es de lo que tú anotaste y a veces no tiene mucho que ver con tecnología, sino por más tecnología que tengamos, si no sabemos comunicar el riesgo y no sabemos comunicar la alerta, obviamente no servirá de nada. Y ojalá pudieras subrayar algunos aspectos importantes de esto mismo que tú anotaste en alguna ocasión. Sí, bueno, no todo se resuelve con tecnologías. Se tiene que resolver primero con inteligencia, como dijimos. Ser capaces de imaginar y construir futuros negativos y creíbles a partir de identificar también qué ingredientes estamos usando, porque podemos usar ciencia y tecnología, podemos usar experiencia. Cuando no hay datos, utiliza la experiencia, utiliza lo que tengas, o el sentido común también, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es que no estés construyendo tu modelo lleno de, tu sistema no lo estés construyendo con puras creencias, ¿no? ¿Con qué ingredientes estás construyendo riesgo? Por ahí, a ver, déjenme ver, había aquí unos comentarios rápidamente. Perdón, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, amigo querido. Perdón, para cerrar, maestro, pues muchísimas gracias, ¿no? Parece que Miguel Holguín solo dejó levantada su mano, no sé si le abrimos el espacio, unos segundos. Bueno, bien, maestro, pues magistral, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Eduardo. En los sistemas de alerta temprano, el tiempo es una variable importante, interesante, y en el caso de estos ejercicios de capacitación, pues no menos importante, ¿no? Sabemos que hay mucho que platicar, hay mucho que compartir, pero damos las gracias a esta charla magistral.